Entonces, continuamos con los síndromes pleuropulmonares. Ustedes ya me dijeron unos cuantos, que neumotórax, neumonías, atelectasias, micosis pulmonares, tuberculosis, efisema, ¿qué más me dijeron? No me acuerdo si dijeron derrame pleural, pero pues, también derrame pleural. Rarefacción, estamos hablando ahí de unos casos muy particulares. Bueno, ya dijeron ahí tuberculosis, dijeron cáncer, dijeron varios ejemplos. Todas esas enfermedades que ustedes me dijeron caen en uno de estos síndromes pleuropulmonares. Déjenme citar, ahí está. Caen dentro de estos síndromes pleuropulmonares y pues tienen sus síntomas y sus signos muy particulares uno de otro. ¿Existen enfermedades que tienen el mismo síndrome pleuropulmonar? Sí, ya queda en nosotros hacer una buena exploración, una buena historia clínica y posiblemente pues es un examen sí, un examen de imagen, un estudio de imagen y lo corrobora, ¿no? Lo confirmas. Pero tú ya traes la idea para confirmar ese diagnóstico, no lo pides para ver qué encuentras, ¿ok? Eso sí que les queda muy claro. Los estudios de imagen o de laboratorio se piden para confirmar diagnósticos, no para andar buscando a ver qué uno encuentra, ¿no? Y nunca está de más pedir ayuda si uno no sabe. Va. Neumotórax, vean cómo aquí de este lado el pulmón pues le falta un espacio. ¿Por qué? Porque está colapsado este pulmón. Aquí no se ve bien la imagen, pero debería estar desviado hacia lo contralateral de donde está el colapso. Luego, a ver un momento. Va, ¿qué estaba, perdón? Síndromes pleuropulmonares. Va. Les digo, en el caso de hablar una condensación como es una neumonía, ¿por qué se le llama condensación? Bueno, así a lógica, cuando hablamos de una lluvia, ¿no? Y que ese es el agua, los estados de la materia, cuando hablamos de condensar el agua, ¿qué le está pasando a ese líquido? Se condensa. Sí, ok, se condensa, pero ¿qué pasa con ese estado líquido del agua cuando se condensa? ¿Se hace sólido? Sí, ¿Se hace gas? ¿Se queda en líquido? Ok, va. Entonces, que si queda en líquido, ¿qué le pasa a ese espacio se donde tiene que... asienta. Se asienta, sí, ok. Y podríamos verlo en una radiografía, pero también podríamos ocultarlo con el estetoscopio, ok. Y se escucharía esa turbulencia de aire que no puede llegar a pasar aquí, ok. Que no tendría una adecuada entrada y ni salida de aire, entonces se escuchan estos crepitantes o estertores, también es otro término que hay que aprender. Eh, va. Hay roncos, hay diferentes tipos de sonidos a la auscultación, pero con estos dos ahorita. Una caverna, ya me hablaron ustedes de unas enfermedades como la tuberculosis, que también nos da esta enfermedad, imágenes radiológicas características que son unas cavernas, ¿no? Casi siempre son apicales. Acá en el pulmón apical.
Pues existen otras y puede ser histoplasmosis, puede ser, no sé, puede ser hasta un cáncer pulmonar o metástasis o algo que tengan patrones parecidos, que lo podemos ver, ¿no? Pero simplemente con la pura exploración física, en los movimientos respiratorios, vean cómo todos dicen disminuidos. Aquí es amplexión y amplexación. En todos los síndromes pulmonares generalmente están disminuidos estos movimientos del tórax, ¿no? Entonces vamos a ver que no se puede expandir de manera normal. Luego, la vibración, esto hablamos de la vibración vocal, igual ya sea en la palpación o en la auscultación. Hay algo que se llama pectoriloquia, egofonía, también es un término que se escuchan dependiendo del síndrome pulmonar. Aquí en el síndrome de condensación vemos que la vibración vocal está aumentada, el resto están disminuidas. Yo me lo aprendí de una manera muy sencilla. ¿Quién no ha gritado abajo de una alberca cuando está nadando y que haga un grito? Pues la voz no se escucha, ¿no? ¿Qué va a pasar en eso? Donde hay mucha agua, en el derrame. ¿Ok? En el derrame está la vibración vocal, no pasa, esas ondas de sonido no pasan por la cantidad de agua, entonces se va a escuchar disminuir esa vibración vocal y aparte el término egofonía, que se escucha como que muy grave en el estetoscopio. Atelectasia, ¿alguien sabe qué es atelectasia? Cuando se compactan los pulmones, ¿qué no? Cuando se compactan los pulmones, ¿No va, es más o obstrucción? menos. Mm, Puede ser que se vuelve como una masa. Ok, bueno, más ahí andan unos cuantos, pero no. Una telectasia es un colapso meramente del alvéolo. Ok, meramente del alvéolo. Podría considerarse como un tipo de neumotórax chiquito, algo así. Porque vean como aquí el neumotórax estamos hablando de todo el parénquima pulmonar y la telectasia puede ser una zona solamente, ¿no? Generalmente es o lo principal que podemos ver una telectasia, ya sea traumática o por una obstrucción de algún cuerpo extraño que se cause, ¿no? ¿Dónde podríamos ver una telectasia de un cuerpo extraño? A lo mejor inferior, basal, cuando un niño se come algo, ¿no? Que un frijol, un juguete o, no sé, una piedra, algo, obstruye el bronquio y se crea un colapso del alvéolo, entonces eso será una telectasia. Ya el tratamiento es otro mundo, pero conocerlo, ¿no? Rarefacción, estamos hablando de un síndrome donde hay una destrucción meramente del parénquima. Podríamos verlo en un cáncer, en una metástasis. Podríamos verlo en una fibrosis a consecuencia de una tuberculosis maltratada. Micosis también. Pero es una destrucción del parénquima, ¿no? Ok. ¿A qué va con todos estos síndromes que pasan en el pulmón? Bueno, porque podemos estudiarlos y podemos medirlos. La espirometría ya dijimos que era un estudio de medición del flujo, o sea, tanto el flujo como el volumen de aire que va a estar entrando y saliendo del paciente. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Se le pide al paciente que inspire o que expire dependiendo del momento que vaya uno a estudiar, pero pues para revisar cómo están trabajando ese flujo de aire o ese volumen que está entrando y saliendo del paciente. Hay enfermedades que van a tener un patrón distinto o que nos va a arrojar la espirometría, sí. Aquí les puse yo uno, síndrome de rarefacción. Es un atrapamiento de aire con ruptura de las paredes alveolares, atrofia y pérdida de elasticidad, lo que nos va a traer al final pues una destrucción del parénquima, ¿no? Obstrucción bronquial, dilatación de los alvéolos y disminución de la elasticidad, como la imagen aquí que está aquí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Principalmente en pacientes con EPOC. Esto es un EPOC ya muy crónico, maltratado. Polvos irritantes de la contaminación, como ya dijimos, de la asbestosis, que el asbesto también es mutágeno y que puede causarnos un cáncer. Principalmente eh, un adenocarcinoma. Área del humo del tabaco, pues ya ni hablar que el tabaco y el EPOC pues están
ligados, bronquitis de repetición, bronquiectasias, abscesos crónicos, creo que nadie me dijo abscesos, y tuberculosis pulmonar, pero la tuberculosis pulmonar, cuando está maltratada de una manera muy crónica, crea una fibrosis y pues hablar fibrosis es perder elasticidad del pulmón. Y al momento de tratar de compensar esa disminución de elasticidad, pues aumentan los alvéolos y pues al final puede obstruirse también la vía aérea baja. ¿Recuerdan la espirometría? Alguien lo mencionó en, creo que el equipo 2 o el 1, no me acuerdo qué equipo era. Pero en la espirometría estábamos hablando de flujos y de capacidades que va a entrar al pulmón, ¿no? Y hablar de capacidades, pues hablamos de volúmenes. Estos términos deben de aprendérselos, ¿ok? Capacidad vital forzada, velocidad expiratoria forzada en el primer segundo, capacidad expiratoria forzada en el primer segundo entre la capacidad vital forzada y el flujo máximo, perdón, forzado. Hay otro que es el PIP, que es la presión expiratoria al final de la expiración. ¿De qué nos sirve saber estos términos o cómo vamos a interpretarlos? Bueno, porque hablar de estos capacidades y volúmenes y de flujo nos va a hablar de un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. Y dependiendo de la patología, pues va a ser el diagnóstico. Ya me dijeron ustedes asma. ¿Ok? ¿Qué pasa en el asma? Es una enfermedad crónica donde va a haber una producción de moco y aparte una dilatación de las paredes bronquiales, por lo cual el flujo va a estar comprometido. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver nosotros en una espirometría? Esta es una curva de flujo de volumen, ¿ok? Vamos a ver que el flujo, en vez de que esté para arriba ligado, como ven parecido, ¿ok? Va ahí más o menos parecido, pegadito a la línea, pero en vez de que tenga una imagen más continua o crónica ahí, tiene un pico ahí donde baja totalmente y luego la curva de flujo es más como que más convexa, cóncava, bueno, una curvita así, ¿no? Como cuevita. ¿De qué nos habla esto? Bueno, que el flujo no hay problema que entre, ¿ok? El problema es al salir, ¿de acuerdo? Y un patrón restrictivo, igual, entra el aire, ¿de acuerdo? Entra el aire, pero el problema del salir no es normal y que tenga un flujo constante, es un flujo que hay un atrapamiento posiblemente de aire y no pueda sacarlo de manera adecuada. Estas líneas de acá espirométricas pues son nada más igual del volumen que va a estar entrando y saliendo. El primer segundo uno debería de sacar el 80%, 70-80%, depende de la bibliografía, de la capacidad pulmonar total. ¿Ok? En el primer segundo. Traten de hacerlo ustedes. Agarran aire fuerte y sáquenlo. Tratar en el primer segundo van a sacar el 80% de ese aire que ustedes ingresaron. Cuando hay una patología obstructiva, esa cantidad de aire pues se va a como atrasar, ¿no? Ese 80% no se va a cumplir, entonces va a haber un atrapamiento. Cuando es un restrictivo, puede tener un patrón ahí más normal en cuanto al volumen expiratorio forzado, pero ahí se hacen diagnósticos diferenciales. El patrón obstructivo es el que sí de a tiro pues no cumple con ese volumen expiratorio. ¿Cómo lo podemos ver? En el asmático, ¿alguno de ustedes es asmático o que tenga un familiar con asma? Ningún conocido. Yo, ¿Usted es asmático, Andrés? sí. Va. Bueno, le hicieron espirometría. No, nunca, creo que nunca me ha hecho una. Va. Ok, muy bien. Eso habla de que a lo mejor sí sabe el médico o nunca o se le despistó, pero bueno. El asma es una enfermedad que se diagnostica clínicamente. ¿Ok? Lo puedes valorar con una espirometría, sí, pero el diagnóstico es clínico. Bueno, en el caso del asma, vamos a hablar de un patrón obstructivo.
¿Por qué? Porque les dije, el asma pues tiene la luz del bronquio está disminuida porque se dilata la pared y porque aparte hay una producción excesiva de mucosidades. Lo que nos va a dar clínicamente, pues sibilancias. Usa, Andrés, a ver, vamos a usarlo de ejemplo. Usa el broncodilatador, el salbutamol. Sí lo he usado, nomás que más de niño, ahora ya casi no me pasa. A veces nomás. Doctor, Mande. yo había escuchado algo así, me dijeron que el asma, no sé, la neta, ya sé cómo va a ver bien mensa, pero No, dígalo. que el asma no era una enfermedad en sí, sino que cuando estabas chiquito te daba, pero porque eran reacciones alérgicas, porque cuando ya estás grande ya se te quitaba así. Pero no me acuerdo dónde lo escuché. Ok, bueno. Yo opino diferente, sí, es una enfermedad. Sí, o sea, sí, yo también digo que sí es, pero nomás quería decir el comentario. Ajá, no, está bien. Lo que sí antes se creía y que todavía sigo diciendo, los familiares son los peores enemigos del médico porque todas las creencias religiosas o culturales no te tienes la evidencia en la mano y unas no te creen, ¿no? A todos nos pasa. Bueno, en el caso del asma, lo que sí está ligado es que en los niños menores de 2 años no se le llama asma, se le llama bronquiolitis. ¿Ok? Y el bronquiolitis es causado por el virus sincitial respiratorio. Nos da una sintomatología muy parecida al asma, prácticamente es igual, pero es causada por un virus. En el adulto o en el mayor de 2 años, ya eh, se le da una cronicidad, ¿ok? Se le da una enfermedad crónica que está ligada al paciente que le dio bronquiolitis, muy posiblemente antes de los 6 años se le diagnostique asma. Y también está ligado pues a otros factores de riesgo como que no tuvo lactancia materna, eh, prematuros, bla, bla, bla. Esos son factores de riesgo que están ligados. Pero en el asma, parte del control, hay unos escaloncitos que uno como médico se va a ir guiando. Le pregunto a Andrés porque un paciente que no use el broncodilatador por lo menos 3 veces a la semana, pues está hablando de que es un paciente que no tiene crisis, ¿no? Y luego, si no lo despierta en la noche o que por lo menos lo usó una vez en menos de 2 semanas, el broncodilatador como el salbutamol, pues es un paciente que tiene ahí un asma leve o después le puedes poner persistente. Bueno, ahí se le da depende de las crisis. Pero que vamos a ver nosotros en la... Mande. La última crisis, sí, la que me dio, la última vez, fue una vez que me puse una camiseta, pero que tenía mucho tiempo guardada. Ok. Hombre, Sí, bueno, en el caso del asmático, el polvo o el humo es un detonante para una crisis. El humo del que quieras, de carne asada, de tabaco, de las hierbas que anden quemando, no sé. Y el polvo también, son detonantes. No quiere decir que porque tengas contacto ya te va a dar una crisis, pero sí es muy probable, ¿no? La mayoría de las personas sí le va a pasar. A uno le da a lo mejor estornudos, a un paciente con asma, pues sí ya puede detonar una crisis. Va. ¿Qué voy a ver yo en un patrón obstructivo? Esto, que era la BEF o la FEV1, volumen expiratorio forzado el primer segundo, y la capacidad de volumen ahí va a haber una disminución menos, aquí dice 7%, bueno, 0.7, que hablamos de un 70%, hay unos dicen 0.8. De que en el primer segundo yo no puedo sacar más del 70% del aire. ¿Por qué? Porque está obstruida la vía. ¿Con qué? Pues prácticamente moco en el asmático. ¿Y qué le hacen a ellos? Hay una respuesta con un vasodilatador, le dan el salbutamol, ahí unos sprayazos. Si aumenta más de 12% o más de 200 mililitros, es una prueba positiva, lo que nos confirma o nos da con mayor certeza de que el paciente pues sí es asmático, ¿no? Si hay una obstrucción como tal en el pulmón,
Se abren las vías de manera farmacológica y a uno lo puede revisar. En el EPOC es restrictivo. Es una enfermedad crónica, ¿ok? Caracterizada por la obstrucción del flujo del aire, que puede ser parcialmente reversible, asociado principalmente al humo del tabaco. ¿De acuerdo? Podemos revisarlo clínicamente, sí. Ya me dijeron ustedes taquipnea, ya me dijeron ustedes cianosis, ya me dijeron también sibilancias. ¿Qué más? Creo que es solo que me dijeron que lo que podemos ver, ¿no? Pero en la espirometría, ¿qué va a haber? Bueno, el coeficiente del volumen expiratorio forzado va a ser menor a 7. La mayoría de los casos está entre 7 y poquito menor a 7. No es tan marcado o está normal, pero el que está normal no te descartaba EPOC. Y porque podría ser una EPOC inicial, ¿no? Se hace una prueba broncodilatadora para descartar asma, porque si hace la prueba dilatadora no te va a dar te da un diferencial para asma nada más, pero no te descarta EPOC tampoco. Y en el caso del EPOC, como es un patrón restrictivo que va a haber un daño meramente alveolar ahí del parénquima, también podría ser que no tengan esa elasticidad como tal, entonces atrapa más el aire, pues el paciente va a tener, aparte de estos síntomas, va a tener una espirometría diferente a una obstrucción, ya que no va a responder igual con el broncodilatador. Y el tratamiento, pues ya es punto y aparte, ¿no? ¿Quién aquí de ustedes fuma? Nadie fuma ahora seguramente. Yo, Sí, no, si parecen trenecitos todos los estudiantes de medicina. Parece que se está quemando la escuela y no, son los estudiantes de medicina que están fumando atrás. Nadie fuma. No, pues, lo voy a sacar en el imparcial. Bueno, cada quien tenga sus pecados, saquen sus cuentas. Número el índice tabáquico, ¿ok? Que nos va a dar un factor de riesgo importante para que ustedes después puedan desarrollar EPOC. Sáquenle cuenta. Número de cigarros al día por el número de años que han fumado, entre 20. Y me dicen un numerito. A ver, por lo menos díganme un número ustedes. Sáquenle cuenta. Número de cigarros al día por el número de años, entre 20. ¿De años o de edad? De años fumando. A mí me dio 3. 3. Ah, pues casi nada. Bueno. Aquí ya le dio, a quien le dio más de 20, aguas. Aguas. El más de 20 es estamos hablando de que se fuman muchos cigarros al día y que ya llevan una cantidad considerable de años fumando. Nos va a dar un factor de riesgo importante. Ahora, súmenle que tengan una edad mayor a 35 y síntomas como tos, como disnea o taquipnea, o que el paciente les diga que sienten como un chiflido en el pecho, mayor a 35 años, pues es sospecha de EPOC. Se le va a hacer una espirometría y se diagnostica haciendo diferencial, ¿no? Bueno, no me voy a meter ahorita el siguiente tema que vamos a ver, pero ya se van de vacaciones. Es el pH sanguíneo y la gasometría. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha hecho alguna gasometría? ¿No? Sí, ¿Quién sí? yo, ¿Quién es yo? Alejandra. Ok. Alejandra, ha hecho algo gasometría, ¿verdad? Dijo. ¿O ha Sí, visto? la he visto y la he hecho, pero nada más la he hecho una vez. Bueno, con eso es suficiente.
¿Qué vio en la Pero no- gasometría? Que la sangre es más oscura. No, es más clarita. Más Pues no me claras, sé ¿no? no me sé los valores, Ajá. pero la hice nada más porque pues se presentó la oportunidad. Ya, así debe de ser, cuando se presenta una oportunidad ahí con el paciente, no digan que no, que tengan miedo. Háganlo. Pero pues no sabía los valores ni sabía interpretar nada. Nada más fue para, pues por hacerla. Para hacerlo, ok. Luego practican entre ustedes. Bueno, creo que me iba a dar tiempo, pero no. La gasometría es un tema bastante complejo, bastante extenso. Yo creo que mejor la vemos regresando y de ahí sí va a haber tarea para ejercicios. Así en resumen, la gasometría podemos verla, vamos a medir, ¿ok? Metría es medir los gases que estamos sacando. Pueden ser arteriales, puede ser venosa. ¿Cuáles nos funcionan más? La arterial, porque estamos hablando de que, recuerden que la sangre arterial pues va a estar oxigenada, ¿no? Y se ven ciertos valores. Uno es el pH, es principalmente el más importante. El rango ya lo saben, creo que ya lo saben, 7.35 a 7.45. Es un rango muy pequeño. ¿Qué más vamos a poder ver? La parte ácida, que es el CO2, y la parte básica, que es el bicarbonato, un exceso de base, y el CO2, que puede ser también medible. Con estos mínimos resultados, nosotros podemos diagnosticar si el paciente está con un potencial de hidrógeno, que es el pH, ácido o está con exceso de base, ¿de acuerdo? Y particularmente, pues con estos diagnósticos uno, podemos hacer diagnósticos o dos, podemos ver el control del paciente. La cetoacidosis diabética, que es una enfermedad bastante común, malamente, pero sí es bastante común. Vamos a usar la gasometría para ver cómo está controlándose el paciente, si ya rompió ese estado ácido que existe. Lo vamos a ver regresando de clase, de vacaciones, perdón. Bueno. No, Abraham, no. Tendría que ser, para sacar el índice tabáquico, tiene que ser suyo porque no sabes la cantidad de aire con la que estás, de humo, perdón, con la que estás en contacto, es muy, muy difícil que la puedas contabilizar. Pero lo que sí es factor de riesgo es de que estés en contacto con humo. Eso sí no lo quita.